Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante al pasado para descubrir las vidas de 12 hombres que lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los apóstoles antes de que sus nombres quedaran grabados en la historia? No eran teólogos ni eruditos, sino hombres comunes, con trabajos y familias, como tú y como yo. Acompáñame a descubrir los oficios que definieron a los 12 apóstoles antes de su llamado. Comencemos con los más conocidos, los pescadores. No uno ni dos, sino 4 de los apóstoles se dedicaban a este arduo oficio en el mar de Galilea. Primero, tenemos a los hermanos Simón, a quien Jesús renombró como Pedro y Andrés. Eran socios en el negocio de la pesca, hombres rudos, acostumbrados al sol inclemente y a las largas noches en el agua. Su vida era una constante lucha contra los elementos, dependiendo de la generosidad del mar para sustentar a sus familias. Imaginen la escena. Jesús camina por la orilla y les dice: «Síganme y los haré pescadores de hombres». ¡Qué cambio tan radical! Dejaron sus redes, su sustento, su única forma de vida conocida para seguir a un maestro itinerante. Junto a ellos, en otra barca, estaban otros 2 hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos no solo eran pescadores, sino que trabajaban en la empresa familiar junto a su padre y jornaleros. Esto sugiere que su negocio era un poco más próspero. Eran hombres de carácter fuerte, tanto que Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. Su decisión de seguir a Jesús también fue inmediata, dejando a su padre y la barca para unirse a esta nueva aventura. Estos 4 hombres, curtidos por el mar, aportaron su tenacidad, su capacidad para trabajar en equipo y su resistencia al nuevo grupo. Ahora, pasemos a un oficio que en aquella época era visto con mucho recelo. Hablamos de Mateo, también conocido como Leví. Mateo era un recaudador de impuestos, o publicano en Cafarnaúm. Trabajaba para el Imperio Romano, cobrando tributos a sus propios compatriotas. Por esta razón, los publicanos eran considerados traidores y pecadores, a menudo asociados con la corrupción y la extorsión. Se sentaban en sus despachos, manejando dinero y cifras completamente al margen de la sociedad judía respetable. Imaginen el impacto cuando Jesús no solo se acerca a su puesto de recaudación, sino que le dice: «Sígueme», y luego cena en su casa, rodeado de otros publicanos y pecadores. El llamado de Mateo es un poderoso mensaje de inclusión y perdón. Él, un hombre de números y cuentas, dejó su lucrativo pero despreciado trabajo por algo que el dinero no podía comprar. Pero no todos los apóstoles tenían oficios tan definidos en los evangelios. Sobre muchos de ellos, la información es más escasa, y debemos recurrir a la tradición y al análisis histórico para deducir sus posibles ocupaciones. Tomemos a Felipe, por ejemplo. Al igual que Pedro y Andrés, era de Betsaida, una ciudad pesquera. Es muy probable que él también fuera pescador o estuviera involucrado en alguna actividad relacionada con el mar. Felipe es presentado como una persona práctica y analítica. Cuando Jesús le pregunta cómo alimentar a una multitud, él rápidamente calcula el costo, demostrando una mente orientada a la solución de problemas. Luego tenemos a Bartolomé, a quien muchos estudiosos identifican con Natanael. Cuando Felipe lo encuentra, Natanael está sentado bajo una higuera. Esto ha llevado a especulaciones. Algunos sugieren que podría haber sido un estudioso de la Torá, ya que era común estudiar las escrituras a la sombra de los árboles. Otros piensan que podría haber sido un agricultor, alguien que cultivaba higos o simplemente descansaba del trabajo del campo. Su escepticismo inicial, «de Nazaret puede salir algo bueno», revela una mente crítica, pero su posterior confesión
muestra un corazón sincero y dispuesto a creer. ¿Y qué hay de Tomás, a menudo recordado como el incrédulo? La Biblia no menciona su oficio. Sin embargo, su nombre, Tomás, significa gemelo en arameo. Algunas tradiciones antiguas, aunque no confirmadas, sugieren que pudo haber sido carpintero o constructor, al igual que Jesús. Esta es una idea interesante, ya que un artesano trabaja con sus manos. Necesita ver y tocar para creer que su creación es sólida. Esto encajaría perfectamente con su personalidad, su necesidad de ver y tocar las heridas de Jesús para creer en la resurrección. Era un hombre que necesitaba pruebas tangibles, un rasgo de muchos artesanos y constructores. Luego tenemos a otro grupo de apóstoles sobre los cuales sabemos aún menos: Santiago, el hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago, el menor, para distinguirlo del hermano de Juan, y Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Lebeo. Las Escrituras no nos dan pistas sobre sus profesiones. Dado el contexto de la Galilea rural, es muy probable que fueran agricultores, artesanos o pescadores, oficios comunes en la región. Vivían vidas sencillas, trabajando la tierra o en algún taller, lejos de los centros de poder y educación. Su llamado demuestra que Jesús no buscaba personas por su estatus o profesión, sino por su disposición a seguirlo. Y finalmente, llegamos a dos figuras muy contrastantes. Por un lado, Simón el Celote. Su apodo, Celote, es la clave de su pasado. Los celotes eran un grupo político y revolucionario que se oponía ferozmente a la ocupación romana. Eran patriotas radicales, dispuestos a usar la violencia para liberar a Israel. Simón, antes de seguir a Jesús, probablemente era un hombre de convicciones políticas ardientes, un activista, quizás incluso un insurgente. ¡Qué increíble transformación! Pasar de la espada y la revolución política a seguir a un Mesías que predicaba el amor a los enemigos y poner la otra mejilla. Su presencia en el grupo es un testimonio del poder unificador y transformador del mensaje de Jesús, capaz de unir a un revolucionario antirromano con un recaudador de impuestos pro-romano como Mateo en la misma causa. Y por último, Judas Iscariote, el apóstol que traicionaría a Jesús. Su oficio tampoco se menciona. Se le designó como el tesorero del grupo, el que llevaba la bolsa del dinero, lo que indica que quizás tenía alguna habilidad con las finanzas o la administración. Su apellido, Iscariote, podría significar hombre de Queriot, una ciudad en Judea, lo que lo convertiría en el único apóstol no galileo. Su historia es una trágica advertencia sobre cómo las habilidades y responsabilidades pueden ser corrompidas cuando el corazón no está en el lugar correcto. Así que ahí los tienen: pescadores, un recaudador de impuestos, un posible revolucionario y otros hombres de oficios humildes y cotidianos. No eran un grupo de élite, sino una mezcla diversa de personalidades y trasfondos. Jesús no eligió a los más sabios, ricos o poderosos según los estándares del mundo. Eligió a personas comunes con sus fortalezas y debilidades y los transformó en los pilares de su iglesia. Sus historias nos recuerdan que no importa nuestro pasado, nuestra profesión o nuestro estatus social. Lo que realmente importa es nuestra respuesta cuando escuchamos el llamado a seguir un propósito más grande. Gracias por acompañarnos en este increíble recorrido por la vida de los apóstoles. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Nos encantaría leer tus comentarios. ¿Qué apóstol te parece más interesante? Hasta la próxima.